Buenos días a todos, profesores, profesoras, profesores. Estamos aquí ya listos para iniciar nuestra sesión formalmente. Estábamos en este diálogo saludándonos, pero ya estamos listos para trabajar nuestra sesión de dudas acerca de los materiales que se han presentado. Como en las sesiones anteriores, pues empezaré haciendo un recorrido rápido de los materiales dispuestos ya para nuestra semana. Y después pasamos a resolver algunas dudas. De todas formas, si en el camino van teniendo dudas concretas, específicas del material que se menciona, pues como siempre nos lo pueden hacer saber y acá vamos deteniéndonos para ir haciendo este recorrido. Brevemente, entonces, decía yo que hemos propuesto para esta ocasión juntar el análisis de dos temas interesantes en una sola actividad que ustedes deben desarrollar: recodificación de información y trabajo colaborativo. Ya la semana pasada, hasta el lunes anterior, pues es disponible todo el material y se sugería revisar el material de recodificación de información, participar en los foros de Flipgrid. Ahí hemos visto que no hay tanta participación como en las ocasiones anteriores. Recuerden que estos foros son interesantes porque nos dan la posibilidad de comunicarnos con otros profesores, ¿no? Profesores también del lado de la otra plataforma del tema. Entonces, esto nos permitió, el trabajo de la semana pasada, pues conocer un poco acerca de la recodificación y repensar nuestras actividades acerca de recodificación de información. Entonces, para esta semana se sugiere empezar a revisar propiamente el material de trabajo colaborativo. Para eso, para el material de trabajo colaborativo, pues acá les dejamos algunos contenidos acerca de qué es el trabajo colaborativo. Esta es una introducción al trabajo colaborativo apoyado con TIC. Después de esta empezamos a hablar acerca del trabajo colaborativo. Aquí el maestro Jesús Ramírez precisamente nos hace una presentación donde nos describe el trabajo colaborativo, las características, cuáles son los aspectos, como lo dije acá, que debemos considerar al diseñar una actividad de trabajo colaborativo. También está esta otra conversación del doctor Fernando Gamboa, que es muy recomendable, pero si queremos ser puntuales sobre la discusión que nos ha venido se viene desarrollando esta semana, pues es los minutos que aquí se mencionan, del 17 al 24 aproximadamente. Entonces, esto ya nos da un poco el panorama de qué aspectos deberíamos de considerar o podríamos considerar al momento de desarrollar el trabajo colaborativo o diseñar actividades pensadas en fomentar el trabajo colaborativo, y a partir de eso, pues, que pueda surgir un aprendizaje colaborativo. Acá les ponemos una experiencia que nos gustó mucho, que desarrollamos con un profesor de la Prepa 7 que integró el modelo que hemos estado proponiendo, este modelo del modelo tecnopedagógico que se busca promover a través del diplomado. Precisamente en la emisión del 2019, pues, trabajamos con profesores de distintas escuelas y con el apoyo del profesor Ernesto, pues se elaboró el material que aquí les presentamos. Este material se vuelve entonces, este video pues se vuelve en una exploración de una posibilidad donde se ven los distintos elementos engarzados para poder entonces promover una actividad colaborativa en el aula, fuera del aula, y cómo entonces estos aspectos se suman para desarrollar una experiencia bastante interesante. Entonces, es un video también corto, como los otros videos que les hemos estado
proponiendo. Y finalmente, para cerrar la discusión acerca del trabajo colaborativo, pues se les proponen aquí un par de documentos: trabajo colaborativo apoyado con TIC, y este link a 25 herramientas para aplicar el aprendizaje colaborativo. Entonces este link se vuelve también de relevancia ahora que tuvimos que trabajar bajo este modelo de enseñanza remota, porque algunas de estas pues, nos pueden dar ideas de qué podríamos hacer con nuestras actividades y cómo podríamos apoyarlas con estas tecnologías. Y pues particularmente entonces buscamos que esto se vuelva una realidad a partir de la actividad que se presenta a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer, la actividad propuesta que ya ustedes empezaron a trabajar, es generar colaborativamente diversas representaciones de un concepto. Y eso entonces partió desde la semana pasada con un trabajo individual y un trabajo en equipo, donde se van empezando a explorar fuentes de información, siguiendo o tomando como referencia, como lo hemos insistido, no necesitamos seguir al pie de la letra el método Gavilán, vamos integrando aquellos aspectos que pueden ser interesantes para la actividad que ustedes desarrollan. Aquí para las diseñadoras de la actividad, Clara Alvarado y Lieslava, entonces fue interesante pues incorporar algunos de estos pasos. Entonces aquí lo que se puede observar es precisamente que la semana pasada pues ya iniciamos este proceso de primero con la identificación de los equipos, identificar cuál es la problemática que nos toca analizar y desde qué enfoque. Y entonces esto nos llevó ya a un primer trabajo colaborativo, poder empezar con el reto de ponernos de acuerdo bajo estas distintas dinámicas que cada uno de ustedes puede tener, desde pues, las actividades personales, las actividades docentes que cada uno desarrolla, y pues también el reto de utilizar una herramienta que nos pueda permitir poner en comunicación las distintas acciones que vamos tomando a lo largo de esta actividad. Se empezó a analizar pues las fuentes que empiezan a proponer los participantes de cada equipo, y entonces esto se empieza a publicar en un espacio común que fue el tablero de Padlet que ya empezábamos a recorrer la semana pasada. Entonces en este tablero de Padlet pues ya empezamos a ver que algunos equipos empiezan a compartir los links. A lo mejor todavía faltan varios más por compartir, pero de todas formas ya aquí hay un primer avance acerca de las propuestas. Entonces, esto era hasta la semana pasada. Después aquí venían algunas instrucciones generales sobre el uso de Padlet. Y entonces, ¿qué se propone entonces para esta siguiente semana? En esta siguiente semana, ahora sí ya hay una entrega obligatoria, la entrega de Padlet que estábamos observando de este lado, pues era para que nosotros empezáramos a ver cómo va su avance, qué es lo que están proponiendo, y entonces se pudiera dar alguna retroalimentación, los otros profesores también empezaran a ver qué están haciendo el resto de los participantes. Entonces es un espacio común donde podemos ver avances de cada uno de los equipos. Y como bien se decía, pues esa no era una entrega obligatoria, no es una entrega que se califica en este momento, en este punto, o hasta el lunes pasado, pero sí lo que viene de aquí en adelante ya nos lleva hacia un producto que va a ser evaluable en la plataforma. Entonces, aquí sí estamos ahora sí listos para usar la información. Hasta antes de esta semana, pues se pedía el análisis de las fuentes de información.
Ahora vamos a empezar a utilizar, y aquí ya se pide generar 3 representaciones sobre esta información que ustedes han elegido. Se proponen entonces poner atención a 3 modalidades de representación diferentes. Se sugieren aquí infografías, mapas, cómics, videos, excepto texto, con 3 herramientas tecnológicas diferentes. Entonces aquí sí ya es momento de empezar a recodificar esta información y empezar a presentarla de otra forma. Para eso, entonces, se les propone aquí esta plantilla. La podemos abrir. Recuerden que esta plantilla les llega el link para que ustedes puedan descargarla y modificarla, ¿no? Aquí particularmente en mi caso la voy a abrir. Gustavo, hay una duda. Sí. Ajá. De la profesora Josefina. A ver, dime por qué no la veo por acá. No, quiere la palabra. Sí, adelante, profesora. Buenos días. Yo estoy atorada. El profesor Eduardo Arturo Mota nos compartió su tableta en lo que es Simbalú. Ajá. Pero cada que quiero subir algo al tablero, me pone error general y no me acepta subirlo. No sé si la maestra Mindori, que también pertenece a mi equipo, ella nos mandó un correo, ya pudo subir su información, pero yo no he podido subir mi información y estoy muy angustiada porque el tiempo se viene encima. Sí, aquí, por ejemplo, justo pasa una cosa interesante, ¿no? Precisamente pueden haber problemas técnicos, como se menciona, y entonces allí es donde nosotros tratamos de darles apoyo para que podamos irles dando una solución o encontrando soluciones alternativas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que aquí es un error que se está, o más bien no imaginemos, es un error técnico de la plataforma. Entonces, como decíamos la vez anterior, idealmente lo que buscamos es que se conozcan las plataformas y esto también nos permite entender limitaciones de las plataformas. Por lo pronto, este error general que usted nos menciona, hasta ayer que lo estábamos revisando, yo no lo había podido replicar. Entonces, yo aquí sugeriría que si se empiezan a producir estos problemas técnicos, no se detengan por los problemas técnicos. Por ejemplo, ya tiene usted las fuentes, pues como ya algunos lo sugerían, pues, traten de compartirlas hacia el profesor que es el dueño del tablero de Simbalú, de esta webmix, compártenselo, se los pueden enviar por correo. Recordemos que en esta etapa son las fuentes, entonces pueden enviar las ligas. O bien, inclusive podría decir, bueno, yo genero mi propio tablero, pero no lo he podido integrar a este general, pero sí quiere usar Simbalú. Pues puede hacer su propio tablero y se los comparte a sus compañeros, y el profesor que hizo este primer tablero, pues puede copiar de ahí las ligas. Yo creo que aquí también es un poco lo que buscamos, que a veces entendamos que la tecnología nos juega estas malas pasadas, y entonces ustedes, como lo han hecho ya anteriormente, son capaces de encontrar una solución, y en este caso mi solución puede ser esta, ¿no? Que exploren estas 2 posibilidades precisamente para que no se detenga el trabajo. De todas formas, sí la sugerencia es que se integren las fuentes en un solo tablero. Idealmente debería suceder eso, ¿no? Que todos vamos sumando al mismo tablero y se construye. Pero aquí hay un problema técnico que por lo pronto no lo hemos podido solucionar. Bueno, no hemos podido replicarlo, que es lo que normalmente nosotros tratamos de hacer. Por ejemplo, en el foro que por acá nos pusieron las ligas, pues nos dicen, es que hemos tenido este y este detalle, y entonces nos ponen la liga y podemos ver qué está pasando. Y entonces allí ya, ahí podemos dar algunas soluciones
o sugerir algunas acciones para resolverlo. Acá está. Entonces, esto nos permite irlos ayudando a partir de la plataforma. Acá lo vemos, Livia pues ha estado trabajando intensamente en esta parte. Entonces, esto, bueno, pues nos permite ir avanzando, ¿no? Por eso podemos ya irles poniendo aquí algunos pasos que pudieran surgir. Sí, entonces, insisto, en esta parte surgen algunos problemas que los detienen, pues busquemos una solución alternativa y tratemos de al final llegar a este producto. Entonces, yo sugiero, para cerrar esto, pues busquen, para que no se detengan más, busquen la manera de hacer llegar entre sí las fuentes, que puede ser por correo, que es la más sencilla, que puede ser a través de distintos tableros y al final los integrarán en uno. Sí, profesora Josefina. Sí, muchas gracias. Yo pensé que era forzosamente en Symbaloo. Entonces, o sea, no se me había ocurrido poder buscar una alternativa. Pero ya que me lo dice, lo voy a compartir con el maestro. Sí es importante que al final se pongan las ligas en un tablero de Symbaloo. Por eso sí es un punto que se considera en la evaluación de la rúbrica. Entonces, en ese sentido, sí es requisito que al final se entregue un tablero en Symbaloo. Pero si están teniendo problemas técnicos para hacerlo, el dueño del tablero las pueda revisar. Exacto. Ahora, lo del tablero de Padlet es aparte. El del tablero de Padlet, ¿para qué nos ha servido? Precisamente para que vean ustedes qué están haciendo todos. Recuerdan que ustedes mismos nos decían en las ocasiones anteriores, sería interesante ver cómo lo están resolviendo los compañeros para ver qué ideas me da esto a mí. Para esto es el tablero de Padlet, ¿no? Para que tengamos un espacio de discusión común. Justamente lo que hemos estado buscando a lo largo del diplomado es tener estas herramientas que nos permitan contrastar ideas, ver qué hacen los demás y esto entonces cómo pudiera a nosotros también darnos alguna pista o alguna sugerencia de qué cosas podemos hacer, donde también los tutores puedan entrar y ver qué se está haciendo. Bien, observemos esta, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un tablero, lo pone la profesora Silvia, y aquí empiezan a surgir algunos comentarios. Entonces, aquí se va dando ya una pequeña discusión asíncrona sobre lo que está sugiriendo aquí. De eso se tratan estos tableros de Padlet, ¿no? Que sean un espacio donde todos podemos colaborar y participar, ser partícipes de la actividad que se proponga. La semana que viene, cuando se haga justo el cierre de la actividad, también se utilizará otras herramientas para poder hacer ese tipo de actividades. Entonces, para eso es el tablero de Padlet, ¿no? Para que nosotros acá podamos estar viendo qué es lo que sucede. Por ejemplo, esta que acaban de publicar, aquí dice integrantes, nos lo están poniendo. Una primera observación que nosotros podríamos ver es que parece que no están publicando el tablero específico, sino que están publicando la página central de Symbaloo. De eso se trata, pues, de que nosotros también vean que ustedes hagan un intento de hacerlo, y si no queda a la primera, nosotros le digamos, profesor, miren, este nos está llevando a la página principal de Symbaloo, no a su tablero específico. Entonces, para hacerlo, tienen que ir aquí a compartir y entonces copian la liga. Entonces, lo que tal vez ellos hicieron fue copiarla directamente de acá y esto no funciona. No funcionó como esperaban.
Entonces aquí nosotros podemos ver, compartieron la liga, pero no es la específica hacia su web mix. Y eso nos sirve, Simbalú, ¿no? Que nos podamos ir dando retroalimentación. Ya, muchas gracias. Por nada. Profesora Francisca, adelante. Buenos días. Mire, nosotros hicimos un drive y ahí vaciamos toda la información. Seguimos los pasos como lo plantea Gavilán, pero en el momento de que cambiamos estas ligas, las subimos al tablero Simbalú, empezamos a tener algunos problemas porque es el equipo 19, está conformado por la maestra Judith, por Gabriel Junuen y una servidora. Hay otra persona que no se ha hecho presente, pero aquí lo interesante es que a la hora de que pasamos el documento a Simbalú, no nos reconoce los libros. Nosotros buscando que fuera fuentes confiables, estuvimos buscando en la ONU, estuvimos buscando en varios buscadores que en este momento se me olvidan, pero tienen un renombre en relación a cambio climático. Pero muchos de ellos nos daban la opción de buscar en libros o folletos, algunos de más de 100 hojas. Entonces, a la hora de que nosotros subimos esto a Simbalú, Simbalú no los reconoce. De hecho, aparece como una barra en donde, bueno, yo pensaba que a lo mejor iba a tardar en subirlos y a la hora de que lo íbamos moviendo, a lo mejor en algún momento aparecería el folleto, pero esto no fue así. Entonces, estamos elaborando otro segundo Simbalú con una información a lo mejor más ligera en cuestión de peso, son plataformas, son artículos, pero ya no libros. Entonces, además hemos estado teniendo el cuidado de que en realidad los produzca Simbalú, porque si no los reproduce, entonces ¿para qué subimos esto? No tiene sentido. Mi pregunta son varias. Primero, ¿hay alguna manera de que esos folletos sean reconocidos de Simbalú o definitivamente por el origen, a lo mejor dicen ellos que tienen una reproducción limitada y que no se pueden manejar en otras plataformas porque son especiales? Algunos de ellos, por ejemplo, aquí tengo algunos lugares de donde tomamos la información. Son, por ejemplo, algunas revistas de Cielo, déjenme ver aquí, tengo lo de la ONU. Bueno, hay varios de NASA, por ejemplo, que son confiables, pero que además no traen mucho sobre este tema, traen cosas muy pequeñitas. Incluso por ahí teníamos un libro que me decía una maestra que el libro no podía aparecer porque era nada más aquello que tuviera ligas. Y yo decía, pero pues es que ¿por qué vamos a descartar un libro? ¿No? O sea, a mí me parece muy importante. De hecho, hay una discusión ahí, ¿qué le damos más peso? ¿A los libros o a lo que está reproduciendo Internet? A mí eso me preocupa muchísimo, porque a veces Internet sube nada más cosas muy ligeras. Y bueno, ¿quién está haciendo ciencia sobre este tema? Eso también a mí me preocupaba porque, bueno, podemos citar muchas páginas, las que ustedes quieran. Y hay, existe un debate entre si realmente existe cambio climático o cambio climático lo hemos tenido toda la vida. Y estas pequeñas variaciones en la temperatura es lo que está haciendo pues una crisis, porque no sabemos si realmente está aumentando por causas antropogénicas o por la utilización de los recursos o por miles de cosas. Pero en el aspecto natural no hay mucha información. Entonces yo le comentaba a la compañera que pues
pues es un libro y no se puede descartar. Yo decía, bueno, es que se puede, incluso yo pensé, dije, es que podemos digitalizarlo y subir el capítulo que corresponde. Nada más es un capítulo y se hace la cita y yo creo que no habría ningún problema ni nos van a amonestar por esta situación. Entonces, esa es una. La otra, ese tablero que ahorita tenemos, que tiene, bueno, yo lo veo muy pobre. ¿Qué pasaría si nosotros podemos modificarlo por uno que tenga pues más información sobre el tema, si se puede? Y la otra cosa, yo he estado intentando subir información o quitarlo dentro del mismo Symbaloo, pero no me deja. Entonces ahí también tengo esa pregunta. ¿Symbaloo permite que ya subido a la plataforma Padlet se pueda modificar o anexar algo más? Bueno, Okay. Esa es mi duda. Sí. Es muy grande, perdón. Sí, justo así iba a decir, vamos en orden. Creo que efectivamente... Gus, ¿me dejas contestar la de los libros, por favor? Dame un segundito, sí, justo. Sí. Entonces, también iba a esa parte. Primero, entonces, bajo ese contexto que nos acaba de explicar, profesora, precisamente por eso se eligió el tema de cambio climático, ¿no? Porque da oportunidad para una discusión bastante interesante. Y como recordarán, en el primer video que planteábamos acerca de la búsqueda de información, también venía la pregunta de dónde se encuentra la información confiable. Y eso pues nos ha llevado a que efectivamente entonces pues podamos encontrar fuentes válidas en internet, en artículos o en páginas que estén validadas, o algunas organizaciones que ponen los libros allí, por ejemplo, en el caso pues, de la UNESCO, pues los reportes que generan muchas veces están también en su biblioteca digital, que se descargan, y entonces esos documentos PDF nosotros los podemos tener a la mano. Es ahí entonces donde lo más relevante es, como hemos insistido, pues ustedes apoyen a los chicos a desarrollar estas habilidades para identificar las fuentes que sean adecuadas para la investigación que está haciendo. Y como bien dice, no deberíamos descartar de antemano fuentes como pueden ser los libros físicos, de donde se puede sacar información. Y eso entonces nos lleva a una problemática técnica de cómo le hacemos para hacerles llegar esta información, por ejemplo, a los alumnos. Entonces, que eso es un poco la parte técnica que también menciono, pero sí yo insistiría en que ustedes son los que eligen si las fuentes vienen de internet o para algún tema que a ustedes les interese, valdría la pena usar una fuente como un libro, lo cual, insisto, pues por supuesto puede ser válido para los temas que ahora nosotros estamos investigando. Entonces, si ustedes quieren usar un libro, pues justo nosotros podemos ayudarle con algunas sugerencias que pudieran ustedes seguir para hacer esta difusión o agregar estos contenidos a una herramienta como Symbaloo. Entonces, ahora sí, Livia, adelante. No, pues lo mismo, solo que no se preocupe, o sea, si el tablero al final no les permite agregar esas fuentes, por eso, si ustedes se fijan ahorita en lo que está proyectando Gustavo, en el punto H, nosotros estamos poniendo que ya pongan las referencias utilizadas para elaborar las representaciones. O sea, eso quiere decir que entendemos también toda esta situación en donde es posible que haya fuentes que no se hayan podido incluir aquí, pero sí ustedes pueden ponerlas en las referencias. O sea, no es lo mismo el tablero donde ustedes estuvieron juntando información y que puede ser que ahí haya algo que no, de repente no se ocupó o como dicen ustedes, es muy pobre, a el punto H, donde ya se pongan las referencias como tal, las que hayan ustedes ocupado, nada más. Okay. Ahora, yo ya desde el punto de vista técnico, ¿qué podría sugerir para el tema del uso de Symbaloo? Entonces, si ustedes ya encontraron ese libro que está allí en internet, ¿no?
Entonces, yo, por ejemplo, justo tengo esta problemática con mis alumnos porque es un libro que está en la biblioteca, pero pues las bibliotecas ahorita los chicos no tienen acceso a ella. Entonces, de pronto es cómo le hacemos para poderles llegar ese contenido. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, pues vamos a ver si está en la biblioteca de la UNAM. Entonces, ustedes aquí se pueden ir a la biblioteca UNAM y aquí buscar el recurso. Y si el recurso está disponible para ver en línea, entonces ustedes copian la liga que les dé aquí la biblioteca de la UNAM y la agregan a su tablero de Symbaloo. Ajá, entonces eso es como una primera opción. Otra opción es que, como efectivamente decía la profesora, pues ustedes tienen este documento y lo tienen digital, porque ustedes previamente lo habían digitalizado, lo habían escaneado y lo tienen en su Drive. Entonces, aquí es donde ustedes pueden, entonces, añadirlo aquí como una página externa a su Drive. Por eso acá, por ejemplo, observemos que nos da esta sugerencia de utilizar un link al Google Drive y entonces podríamos hacer también una liga. Al final, lo que buscamos es que Symbaloo ustedes observen una herramienta que les puede servir, no solo para cumplir con los objetivos de esta actividad, sino que pueda ser también una herramienta que los lleve hacia el desarrollo de estos materiales, por ejemplo, para mi curso, aquí está. Ajá, entonces yo aquí les puse unos recursos para construir un chatbot específico. Entonces, efectivamente, pues muchos de estos, lo que buscábamos es que fueran documentos introductorios al tema, y son páginas, y como bien dice, algunos son muy generales sobre el tema, porque los contenidos específicos o contenidos más formales del libro, pues entonces estos los tengo yo en el caso, en el mío, en el Drive, y desde ahí se los puedo compartir, porque pues esto ya nos lleva a alguna invitación que se hizo mucho ahora en el tema de la pandemia y el uso de las plataformas, que hasta dónde estamos infringiendo una ley de protección de derechos de autor al compartir un recurso digital. Entonces, pues esos son otros aspectos que también nosotros tenemos que cuidar, y es ahí donde a lo mejor, sí, como bien dice, pues nosotros escaneamos partes del libro y entonces compartimos estos recursos específicos, que es un poco lo que hacemos cuando también los chicos van y le sacan copias al libro. Pero entonces tenemos que balancear esto con el tema de compartir todo el libro digital, que seguro está por allí en internet, ya dado que existe tanta difusión de este material, pero cuando se comparte todo el material, pues nos lleva ya a un problema de derechos de autor más importante, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que balancear un poco esta situación. Pero lo que buscamos básicamente es que encuentren en Symbaloo pues una herramienta como lo que yo estaba intentando acá con mis alumnos, darles un espacio para que ellos puedan tener los diferentes recursos que yo voy a usar para el desarrollo de una temática específica. Okay. Pues muchas gracias. Y espero que no se nos haya pasado algunos de los puntos que menciono. De todas formas, pues acá seguimos discutiendo. Perdón, si se puede cambiar Symbaloo el PRO, o podemos subir ahí más información en el que ya está establecido. Sí, cierto. En el Symbaloo ustedes en realidad pueden hacerlo a su gusto, ¿no? Entonces, o sea, el Symbaloo, cuando ustedes lo crean, es un tablero vacío, y sobre por ejemplo, es uno con el que hemos estado haciendo pruebas Livia y yo. Aquí, por ejemplo, replicamos este detallito que le comentábamos acerca de la configuración. Entonces, este tablero de Symbaloo es de ustedes. Ustedes lo diseñan como quieran. Entonces, ustedes definen
cuánta información quieren agregar. Solo se puso como un límite mínimo, que es cuántos recursos agregaba cada uno. Aquí dice por lo menos 3 fuentes de información, pero ustedes pueden elegir más. Entonces, en este tablero ustedes pueden agregar tanta información como ustedes quieran. Una vez que ustedes lo comparten acá, lo único que están compartiendo es el acceso a este tablero. Ustedes pueden seguirlo modificando a pesar de que ya lo hayan agregado. Un poco de eso se trata. Entonces, aquí se van dando algunos comentarios y ustedes pueden seguir trabajando en su propio tablero de manera regular. El punto es que cuando ya lo entreguen aquí en esta actividad, pues ese sí ya sea la versión definitiva. Pero después de esta fecha, 31 de mayo, ya no lo modifiquen, porque pues ya estaremos iniciando un nuevo tema, ¿no? Principalmente. Ok, sí, muchas gracias. Sí, además, gracias un comentario nada más extra. Además, el objetivo de que estén todos los links aquí es que, por ejemplo, los que están trabajando un mismo enfoque puedan revisar los tableros de los demás. Ahí viene la instrucción. O sea, ustedes pueden revisarlos y decir, ellos encontraron esto y esto creo que a nosotros también nos sirve. Entonces, pueden copiar ese link y agregarlo en el suyo. O sea, entonces, para eso se trata también de ir aquí construyendo y que ahorita los que trabajan un mismo enfoque puedan ver si algo de los demás tableros les sirve. Ok, sí, muchas gracias. Ricardo Castañeda. Hola, buenos días a todos. Yo les quiero hacer unos comentarios de lo que he estado viendo durante la semana y con algunas otras cosas que han comentado ustedes ahorita en la sesión. Entonces nada más déjame acabar de revisar la entrega que se tiene que hacer esta semana y ahorita te doy espacio. Okay. Vale. Porque estábamos en esta parte cuando empezaron a surgir dudas. Entonces, déjame acabar este recorrido de la actividad y te dejo el espacio para que puedas hacer estos comentarios. Entonces, para esta semana, lo que se propone es que decía yo hace un momento, pues se utilicen las fuentes de información recabadas y se generen las representaciones, las 3 representaciones diferentes, donde se busca que se planteen cosas distintas al texto. No podrían ustedes decir, bueno, es que yo quiero que hagan un resumen. Buscamos que no sea una representación basada principalmente en texto. En mi infografía sí hay texto, pero se busca que sea entonces, se busquen alternativas. Decíamos que aquí estábamos en la parte de la plantilla y esto es importante. Cuando ustedes le dan clic acá, les va a abrir la plantilla en el Drive y ustedes deben descargarla. Recuerden, esto es muy importante, deben descargarla y trabajar en el Drive. No es que ustedes tengan que pedir el permiso para cambiarla que está en el Drive. La descargan y trabajan con ella. Y entonces en este documento necesitamos que nos pongan la siguiente información. Integrantes del equipo, como ya bien decían, pues en algunos equipos algunos de los participantes no respondieron, entonces se ponen solo los participantes que trabajaron, el enfoque que se representa, como en el ejercicio de pensamiento crítico, pues es importante que nos hablen de cómo se usarían estos recursos para desarrollar su actividad, por eso necesitamos el objetivo didáctico de las representaciones que están ahí planteando, que ustedes nos justifiquen la relación entre estos elementos, entre estas representaciones, si son equivalentes, si son complementarias, de acuerdo a lo que se leyó la semana pasada. Se pongan entonces las 3 representaciones. Si, por ejemplo, alguno es un video, pues una liga externa está bien. No queremos que nos pongan y descarguen el video y lo suban a la actividad, sino que nos pongan, por ejemplo, la liga. Si es un cómic y no se puede descargar o no tuvieran la opción de descarga, pero en general les podemos ayudar a que se pueda descargar. Pero si ustedes quieren poner la liga al cómic en línea, pues ahí está, es lo que buscamos, que entonces se pongan acá las herramientas tecnológicas
utilizadas, que sí se indique el tablero de Symbaloo, porque esta es la evidencia de cuáles fueron las fuentes que se empezaron a considerar, si al final en las referencias se ponen más elementos, por lo que ahora nos está comentando la profesora, pues se puede hacer, pues se complementan, pero entonces deberían estar las dos actividades, y entonces deben de subir este documento en PDF a través de Canvas. Entonces aquí es muy importante que solo es necesario hacer una entrega a través de la plataforma. La actividad está configurada para que la entrega sea en equipo, entonces se crearon los equipos para que entonces cuando se suba una entrega, esto se hace por todo el equipo. Y entonces, esta es la actividad que se debe hacer, y pues recordar que acá está la rúbrica para que ustedes la tomen en cuenta al momento del desarrollo de sus actividades. La rúbrica evalúa los puntos que ya he estado comentando, y esta actividad entonces, pues sí, tiene la fecha de entrega del 31 de junio. Aquí probablemente sea por el horario en que, digo, el 31 de mayo, que aparece acá. Acá, yo creo que por el horario que Ricardo Castañeda tiene en su cuenta, por eso aparece configurado como 0:59, no importa demasiado que sea una hora después de la madrugada, no hace gran diferencia. El punto es que si para este día nosotros tengamos ya esta nueva representación de toda la investigación que ustedes desarrollaron ya de manera colaborativa. Y Livia, no sé si quieres comentar algo más que me haya faltado sobre la actividad a desarrollar. No, nada más reafirmar ahorita que, bueno, están preguntando que si el caso del archivo es uno, la plantilla es uno por equipo. Sí, es uno por equipo, o sea, se supone que este ya es el resultado de todo el equipo, y entonces debe ser uno solamente. Y la entrega es lo mismo, o sea, uno de los integrantes lo puede subir en Canvas y uno lo puede subir en Reco. En caso de que no haya alguno de los dos, porque ya tenemos casos en donde no están respondiendo los profesores de UTEM, entonces no hay problema con que se suba en Canvas o se suba en Reco, los evaluadores lo van a poder revisar. Nada más, gusto. Pregunta a la profesora, a ver, esto es con respecto a lo que la profesora Dori comenta acerca del tablero. El tablero sirve el tablero, como decía yo, es la evidencia de cómo se fue trabajando y el uso de esta herramienta para poder acceder a las fuentes de información. Si, por ejemplo, todo se quedara en el documento PDF, pues probablemente ahí no se sabría si algunas son de fuentes de internet o cómo se están desarrollando. Aquí también lo que buscamos es que ustedes encuentren alternativas para hacerles llegar a los chicos fuentes de información, en este caso Symbaloo. Imaginemos que quisieran desarrollar este tema y ustedes quieren decirle a los chicos que pueden consultar las siguientes fuentes de información. Entonces, este tablero que ustedes ya armaron para este tema, pues lo pueden guardar allí en su cuenta de Symbaloo, y cada que vuelvan a dar este tema, lo pueden compartir. Ya no tienen que hacer procesos de búsqueda, porque ya están todas en Symbaloo almacenadas. Listo, alguien me había silenciado. Ya, quiere decir que le demos paso a Ricardo Castañeda. Algo muy rápido. Les decía que he estado yo siguiendo el trabajo que han estado haciendo con Symbaloo, y cuando hicimos la planeación de utilizar a Symbaloo como un software de curaduría de contenidos colaborativos, pues había muchas cosas que estaban funcionando. Infortunadamente, las empresas
hacen cambios según van teniendo su demanda. Entonces, muchas de las cosas que se propusieron, no, ahora que empezaron a trabajar ustedes, como las quitó la empresa. Entonces yo lo que quería comentarles es que, por un lado, no deberíamos de angustiarnos con esa parte, porque al final lo que importa es la actividad. Y si ahorita bien Livia y Clara decidieron que se entregara el trabajo con Symbaloo, lo que me gustaría dejarles a ustedes es que software de curaduría de contenidos colaborativos hay muchos. Y esta experiencia de estar viviendo que ahora ya no funcionó lo que se estaba pidiendo, yo creo que eso va a seguir pasando. Y más en este año, donde la mercadotecnia de tecnología educativa se dio mucho. Entonces, ajustes en WhatsApp, ajustes en todo eso se van a estar dando. Entonces, también otra de las cosas que pasa mucho con la mercadotecnia de esta tecnología es que te ofrecen muchas cosas y cuando las empiezas a utilizar resulta que las tienes que pagar. Entonces, también es otra parte que también hay que reflexionar, que no vamos a pagar una licencia de un software para una sola actividad educativa. O al menos que ya de manera colegiada la escuela o algo así se ponga de acuerdo, pues entonces ya valdrá la pena en adquirir, pero ya a nivel escuela o institución educativa, esa aplicación. Entonces, en estas 2 semanas, eso es lo que yo estuve revisando. Veía todos los comentarios que ponían en el correo, los foros y lo que le comentaban a Livia y a Gustavo. Y entonces creí que era importante decirles que eso es lo que vamos a vivir. Como decía Gustavo, lo que importa es buscar nuevas alternativas sin perder el contexto. En este caso, pues lo importante es encontrar esa actividad colaborativa. Entonces, en estos momentos vamos a empezar a vivir muchas cosas con todas las aplicaciones, con todas las apps que nos están ofreciendo. Prueba de ello es lo que está pasando con WhatsApp esta semana. Y así van a pasar cosas, pero yo creo que nosotros como profesores deberíamos concentrarnos en eso y la verdad es que tecnología hay mucha. Si tenemos claridad en lo que estamos buscando, entonces no hay problema. Y eso lo digo porque algunos profesores en sus correos manifestaban angustia. Digo, no hay problema. Esto hay que solucionarlo. Se escapa a Gustavo, a Livia, a mí, al diplomado. Pero si no perdemos el foco de donde vamos, yo creo que lo podemos solucionar. Eso es lo que quería comentarles. Gracias, Ricardo. Veíamos que apareció y desapareció una mano acá en el chat. Digo, buenos días, soy Gabriela Reding. Perdón por la interrupción, pero no, por supuesto. Es algo que a mí me tocó y veo que es una preocupación de muchos compañeros con Symbaloo, con decir que hay fuentes, sobre todo si vienen de PDFs o de libros electrónicos, que no se anexan. Y yo creo que tiene que ver con las cosas que activamos o desactivamos en Symbaloo. Cuando uno agrega el mosaico, bueno, en este caso la fuente a través del mosaico, dice se despliega o desde Symbaloo o a partir de la web. Y entonces uno debe tener cuidado en elegir la opción adecuada para decir, desde la web, para que se abra el artículo o el libro o el recurso, el video, el podcast, etcétera, que nosotros queremos en este caso mostrar. Y creo que a mí me pasó, batallé muchísimo hasta que aprendí un poco el mecanismo y por eso les cuento mi experiencia, porque así probablemente dejemos de tener esa preocupación de que en Symbaloo no se anexan ciertos materiales, sino pareciera que solo de cosas que ya había antes en Symbaloo. Sino hay que elegir, agregar el recurso y luego elegir que sea visto desde la web. Y con eso se queda ahí ya el mosaico y ahora sí, cuando se consulta ya se despliega el material. Era todo lo que quería decir desde antes. Gracias. Gracias, no, por supuesto, sí, estas recomendaciones son importantes precisamente porque son problemas que van surgiendo del uso ya que ustedes están haciendo del recurso, ¿no? Este es un poco lo que comentaba
tal vez está relacionado con esta parte. Cuando ustedes agregan un contenido, acá le pueden modificar en cómo se va a desplegar. Y aquí entonces es donde normalmente aparece el sitio web, pero si por alguna razón se cambia, por ejemplo, que aparezca embebido en Symbaloo, es donde aparece no se guardó. Es donde aparece el cambio en el icono. La liga sigue siendo correcta, esa no la he modificado, pero ¿qué pasa si aparece de esta manera? Lo guardamos. Y ahora entonces aparecía este error, bueno, esta situación que nos comentaban, que no es necesariamente un error. Entonces, cuando nosotros le damos clic acá, pues nos empieza a marcar este tipo de avisos, ¿no? Que quieren aparecer ventanas emergentes. Entonces, si nosotros le abrimos, pues pareciera que no está funcionando. Pero eso es justamente porque es por la forma en que quedó configurado. Entonces, si acá lo dejamos marcado como sitio web, entonces también ya cambia aquí el icono y pues ya podemos entonces acceder directamente a nuestro link que estaba allí ya publicado. Pero sí, por supuesto, estos comentarios, como la profesora, pues son bien importantes para que se vayan compartiendo estos errores que pudieran ir sucediendo y que ustedes van resolviendo de manera adecuada y por supuesto que pueden ayudar a otros. Por eso los invitamos a que usen el foro para compartir este tipo de observaciones, porque esto les puede ayudar a otros colegas a resolver alguna situación que por ahí estuviera pendiente. Entonces antes de que se nos acabe la sesión, me gustaría dar un recorrido sobre algunos de los comentarios que pusieron en el chat, que ahora no hemos tenido tiempo de revisarlos todos. Lidia ha estado comentando por ahí algunos, pero si por ahí todavía tienen algunos más que se me estén pasando, pues adelante. Por ejemplo, la profesora Leticia pregunta acerca si las representaciones deben de ser visuales o puede ser un podcast. De acuerdo a mi interpretación de lo que dice la descripción, pues podría ser un podcast sin ningún problema, pero si por acá está Clara y Lidia, pues que nos comenten qué pueden decir a este respecto. Clara y Lidia andan por acá todavía. Hola, buenos días. ¿Ana Lidia? No, contesta, Clarita. Sí, no, perdón. Buenos días, soy Clara. Sí, las representaciones que pueden hacer ustedes no tienen que ser todas de tipo visual. Por ejemplo, podría ser un audio simplemente en el cual se desarrolle el tema. No necesariamente tienen que ser imágenes. Sí, entonces podcast, bienvenido también. La profesora Gabriela menciona si para los mapas conceptuales existe una plataforma recomendada. Acá, pues la que se mencionó en la plataforma, acá en los contenidos, es precisamente la plataforma de CMAPS. Esto está aquí en el... Algunas herramientas. Entonces, aquí está un video precisamente que nos presenta la herramienta de CMAPS. Es una herramienta bastante interesante porque se pueden crear los mapas en línea y se puede trabajar también de una manera bastante ágil. Como hemos insistido y como dice Ricardo, pues las condiciones o las características pueden ir variando porque las herramientas van evolucionando y nos pueden ofrecer distintas opciones. Adelante, profesora María del Rocío, mientras yo sigo leyendo las preguntas y ahora las respondemos. Lo escuchamos, profesora. Buenos días. Yo tendré una duda en cuanto a las representaciones. ¿Se puede utilizar Kahoot? Definitivamente creo que sí.
Pero Clara, ¿qué ok. podrías decir? También ahí depende cómo desarrollen ustedes las preguntas, las respuestas, para que aborden precisamente los conceptos que se están involucrando. Ok, perfecto. Eso está perfecto porque está ya justamente, acuérdense, regreso aquí al Muchas gracias. Perdón, a la especificación de la actividad. Recuerden que aquí hay un punto que nos habla acerca de cómo está relacionado con, aquí nos hablaba, ¿no? El objetivo didáctico de la representación. Entonces aquí podrían decir justamente por qué les interesa hacer Kahoot o usar Kahoot como una herramienta para poder alcanzar el objetivo que aquí se establezca. Entonces precisamente solo habría que indicar de que cómo lo observan, ¿no? Cómo de acuerdo a los objetivos que plantean Kahoot tendría este rol. Y pues si nos pueden dejar aquí el link estaría perfecto, o pueden agregar capturas de pantalla de cómo se van viendo las preguntas, porque eso también puede suceder con Kahoot. Kahoot se arranca solo cuando el profesor decide iniciar la sesión. Entonces, una opción para poder... Bueno, le dejamos tiempo para que tenga como hasta junio. Entonces, y ya nada más se compartió el código de acceso. Sí, está perfecto. Sí, entonces, pues sí, puede ser una herramienta, una buena alternativa. Estábamos en la parte de revisando las preguntas. Por ejemplo, la profesora Gabriela también comentaba algo acerca de los recursos digitales de la UNAM. Se pueden poner en Simbalú, pero se requeriría registro de la BIDI UNAM. Efectivamente, y eso entonces, si lo vemos en el contexto específico ya de nuestros alumnos de la UNAM, por ejemplo, sí podrían decir, bueno, pues yo como sé que mis alumnos también tienen este registro en la BIDI, pues entonces ellos podrían usar los recursos y entonces ahí sí no se está infringiendo ninguna cuestión de derechos de autor, porque ellos podrían acceder porque tienen esta autorización por parte de la UNAM para acceder al contenido completo. Ese sería un escenario que no infringe ningún tema de derechos de autor. Entonces, por eso sigue siendo una opción interesante hacerlo a partir de ahí, pero dependerá mucho del contenido específico. Gus, insisten en la de la profesora Pau Capicua, que si por favor revisamos la duda de la profesora. Ok, ya estamos. Ahorita te la leo, espérame, es que no puedo entrar al chat, perdón. Ya, aquí la tengo. ¿Ya la encontraste? Entonces, nos preguntan si se puede tener interacción directa con los tutores. Sí, por supuesto, de eso se trata también. Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer es precisamente revisar quién es el tutor que está que está dando retroalimentación al equipo donde está la profesora. Adelante, profesora, la escuchamos, ya que levantó la mano, la escuchamos. Sí, gracias. Buenos días a todos. Es que nos llegó un correo diciendo que es necesario que se suban en el espacio en Simbalú fuentes de información, y nos quedamos con la duda de que pues si no lo hicimos bien, porque pues como la actividad ya se hizo y el correo llegó como hace dos días después de que la actividad se completó, pues sí se nos quedó la duda de que si no lo hicimos bien o si nuestras fuentes estaban mal. Sí, aquí, ¿qué puede estar sucediendo? Recordemos que, como se sugería acá en la fecha, se dio hasta el 24 de mayo para la entrega. Entonces, los tutores, a partir estuvieron revisando los contenidos, y nosotros, en 24 de mayo, donde ellos empiezan ya a hacer un análisis a lo mejor más profundo de lo que se está enviando. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? Que el tutor o tutora no ubicó el contenido. Nosotros entonces lo platicamos, justo a las 11 tenemos una conversación con los tutores. Entonces, ahí llevamos este tema del equipo, por acá lo había anotado, creo. ¿Qué equipos son, profesora? El equipo 23
Estamos en el enfoque de los que tienen legislación de Estocolmo, Montreal y Kioto. Ok, entonces lo checamos con los tutores a ver cuál pudo haber sido la duda, pero efectivamente ellos empiezan a hacer este proceso de revisión justo, a partir del 24, por eso les llegó recién el correo, ¿no? Pero Okay. recordemos pues que en este punto es como interactuar, la entrega evaluable apenas es la que se hará aquí el 31, entonces con esto que ustedes entregaron se puede tener este intercambio de recomendaciones. Entonces lo vemos en un momento más nosotros con los tutores para aclarar este comentario que ya acá nos quedamos, lo guardamos del chat. Y reitero, el tablero lo pueden ustedes seguir modificando hasta el fin de la entrega, o sea, ya hasta el último día, como dice Gustavo, de la entrega, todavía ustedes lo pueden seguir modificando. Uh-huh. Sí, entonces vemos cuál es la duda, a lo mejor si solo fue también una confusión por parte del tutor que no lo encontró o algo pasó, entonces lo revisamos con el tutor que pudo haber pasado con esto y les aclaramos la observación. Y entonces, bueno, pues ya son las 10. De todas formas, les recordamos que está aquí disponible el foro, tanto aquí en Canvas como en Record, los foros de dudas, donde nosotros podemos ir apoyando e ir resolviendo dudas que por acá vayan surgiendo con relación a la actividad o a las dudas sobre los comentarios que vayan surgiendo por parte de los tutores. Y pues estamos, el equipo acá del diplomado, pues está presto a ayudarles y poder concluir esta actividad de manera positiva. Uh-huh. Entonces, pues muchas gracias a todos, los esperamos este viernes, donde